Está ahí en Juan 17. El mensaje se titula El sueño del Señor Jesucristo. Sin duda alguna, usted ha tenido sueños y posiblemente ya algunos se han realizado. Algunos posiblemente estén en proceso y otros todavía siguen siendo un sueño. El Señor Jesús tuvo un sueño y tiene que ver con la unidad de su iglesia. Él siempre ha anhelado que su iglesia esté unida. Y cuando hablamos de iglesia no me refiero tan solamente a misión de vida, sino que a todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. De una u otra manera, el ser humano ha formado grupos. Y hoy tenemos iglesia nazareno, presbiteriana, bautista, metodista, asambleas de Dios, pentecosteses, 14 ramas, carismáticos, luteranos, y la lista sigue. Y cuando estemos allá, no van a entrar ninguno de los que lleven una etiqueta. Van a entrar los que tengan realmente a Cristo en su corazón. Y Dios anhela que su iglesia sea unida. Y es un anhelo profundo que Él tiene. La unidad es una fuerza poderosa en el mundo y el mundo la grita, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Y en cada manifestación siempre grita. Pero como dice otro refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y pocos pueblos son los que están unidos. La unidad nos ayuda a conquistar lo que parece insuperable y alcanzar lo inalcanzable. Porque cuando el pueblo de Dios se une, aguas. El reino de las tinieblas tiembla. Satanás no le tiene miedo a una iglesia grande. Satanás no le tiene miedo a una iglesia fortalecida económicamente. Satanás le teme a una iglesia unida. Porque una iglesia unida es capaz de conquistar el reino de las tinieblas. Juntos podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer en forma individual. Si cada uno de nosotros ganara una familia para Cristo, si yo ganara una familia para Cristo, ustedes como iglesia ganarían más que lo que puede hacer la familia pastoral. Y si a esas familias les enseñamos a reproducirse y a ganar a otras familias para Cristo, y yo ganara a otra familia para Cristo, créanme que ustedes estarían multiplicándose en gran manera. La unidad nos proporciona el poder para hacer posible lo imposible y para convertir los sueños en realidad. Por eso es importante que atendamos lo que dice la palabra. Nuestro Señor tiene un sueño, la unidad de su iglesia. Cuando estuvimos en Tierra Blanca, estuvimos en la Alianza de Pastores Interdenominacional. Tuve un amigo, un pastor presbiteriano, y pasó una crisis muy dura y me dolió mucho. Estuve con él hasta que se retiró del ministerio. Luego tuve otro amigo de Asambleas de Dios. Orábamos juntos, batallábamos juntos.
Si él tenía un problema, me buscaba, y si yo tenía un problema, lo buscaba a él. Y aquí, entonces, le tenemos un amigo, y es Nazareno. Cuando él tiene problemas, me llama y me busca, y cuando yo he tenido problemas, lo llamo y lo busco para orar el uno por el otro. Dios anhela y sueña con la unidad de su iglesia. Número 1. Dios soñó una iglesia unida. Versículo 11. ¿Nos proyectas, por favor? Juan 17:11. Por favor, lea conmigo. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, para que sean uno. Este es el sueño del Señor, que seamos uno. Hace un rato yo preguntaba, ¿de dónde viene? ¿Dónde nació? Y vimos que somos de diferentes partes. Y cada quien viene con costumbres, cada quien viene con una forma de pensar, cada quien tiene su cosmovisión diferente. ¿Cómo le hace el Señor para mantenernos unidos? Es un trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos converger? Es un trabajo del Espíritu Santo. Pero Dios sueña con una iglesia que se mantenga unida. El Señor vio lo que la iglesia puede llegar a ser al estar unida. Y el enemigo teme a una iglesia unida, aunque sea pequeña. Nuestro motivo de oración permanente debe ser la unidad de la iglesia. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor, antes de ser crucificado, dedicó un tiempo a la oración? Y el motivo de la oración fue la unidad de la iglesia. Eso nos habla que la iglesia puede estar desunida. Por eso Cristo oró, para que estuviera unida. Eso nos habla de que la falta de madurez en la iglesia puede provocar divisiones. Y quiero decirles que lo ha provocado. Muchas iglesias se han dividido, muchas iglesias se han destruido y muchas iglesias tuvieron que cerrar los templos por las divisiones. Así que la cuña preferida del enemigo para las iglesias se llama división. Y podemos estar juntos, pero no revueltos. Y tener 2, 3, 4 grupos dentro de la misma iglesia. Pero el anhelo, el sueño del Señor es la unidad de su iglesia. Tú mismo debes de estar unido contigo mismo, porque debemos de ser coherentes con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que hago. Debo de tener coherencia. Yo debo de estar unido conmigo mismo, porque habemos personas que podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces no estoy unido ni conmigo mismo. Yo debo tener coherencia. Es posible ser una iglesia unida. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús lo cree. Dedicó tiempo para orar. Él lo cree. Y no solamente lo cree, lo demanda. Y el sueño del Señor Jesucristo es que seamos unidos, dice, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sabe cuál es el ideal? La unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ese es el ideal. Hacia eso debemos de caminar. Muchas veces la familia está dividida.
Hijos que miran a los padres como la billetera. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Paga aquí, paga allá, paga por allá. Y cuando la emancipación de los hijos llega, se olvidan de los padres. Nunca hubo unidad. Nunca hubo unidad. Vamos a leer ese versículo nuevamente. Luego me pones el 21. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21, dice, lea conmigo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, así como nosotros somos uno. Ese es el ideal. La unidad que hay con el Padre y el Hijo, ese es el ideal para la iglesia. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón debe de estar en unidad. Pero la unidad empieza en cada creyente, en el individuo, para que después esa unidad sea llevada a la familia. Por muy pequeña que sea la familia o por muy numerosa que sea la familia, debe de tener unidad en Cristo. Y cuando las familias están unidas, la iglesia entonces es una iglesia unida. ¿Por qué muchas iglesias se pelean? Porque cada quien quiere que se haga lo que piensa y lo que cree. No está pensando, no está anhelando lo que Dios anhela. ¿Cuál es el primer principio de las iglesias bautistas? El principio cristológico. ¿En qué consiste el principio cristológico? En reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas y sobre la vida de la iglesia. Él es el que manda y nosotros como iglesia debemos obedecer. Ese es el ideal. Cristo no necesita otras cabezas porque Él es la cabeza. Imagínese un cuerpo con 3, 4 cabezas. ¿Sería natural? No, es antinatural, un fenómeno. La iglesia como cuerpo tiene una cabeza y se llama Jesucristo. ¿Por qué, pues, en las congregaciones hay hermanos o hermanas que quieren gobernar la iglesia? No se ha entendido entonces la naturaleza de la iglesia. No se ha entendido el papel de Cristo en la iglesia. Nuestro desafío es que seamos parte del sueño del Señor y vivamos en unidad. Evitemos ser agentes de división. Ese no es el sueño del Señor Jesucristo. Ser agente de división es el sueño del enemigo. Cuidado. Número 2. El sueño del Señor Jesucristo. Número 2. Dios sueña con una iglesia en la cual la unidad sea la regla y no la excepción. Vamos a ver qué dice el versículo 20 y 21. Por favor, lea conmigo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acá hay una gran verdad y tenemos un gran problema. La unidad que Jesucristo busca no es tanto en lo visible, en lo externo, como en lo espiritual. No está tanto en lo superficial como en una vida de intimidad con Cristo, como en una vida de profundidad con Cristo. Me llamó mucho la atención cuando vi el documental Una guerra no convencional, cuando este grupo delictivo se lleva a muchas jovencitas, ciento, como 115, 120 jovencitas secuestradas. Regresa a 100, creo, no recuerdo muy bien el documental ya, y se queda con unos. Pero hay una de ellas que a cada rato está orando. La mamá está orando, pero ella pide la destrucción de ese grupo y el Señor le dijo, Margaret, ¿por qué oras así? ¿Qué no dice mi palabra que debes de amar a tu enemigo? No ores. Y eso me ha llevado mucho a reflexionar. Aquel que te está haciendo daño, nuestra naturaleza caída, pide venganza, pide la muerte. Y a veces jugamos y no deberíamos de jugar. Yo he jugado así. Señor, ¿lo recoges o te lo mando? No deberíamos de jugar. Yo he jugado así y cuando estuve reflexionando dije, perdóname, Señor, yo he jugado. Ni de juego debe ser esto. Y esta mujer empezó a orar, pidiéndole a Dios, sana mi corazón y haz que yo ame a mi enemigo. Dice que cuando ella escuchaba hablar a una persona en su dialecto, ella pataleaba de coraje. Pero después de estar orando un tiempo, dice que le empezó a escuchar ese dialecto como una música muy agradable a sus ojos, perdón, a sus oídos. Y ella decía, qué bonito hablan los acholis, qué bonito. Cuando ella perdona realmente a estas personas, ella está orando y de repente empieza a escuchar a su hija que está orando. Haga de cuenta que ella estaba aquí en Tuxtla Gutiérrez y su hija estaba ya por México, la Ciudad de México. Y ella dice, hija, escúchame, todos los días a tal hora estaremos orando. Y su hija lo escuchó. Todos los días oraban a la misma hora y se escuchaban la una con la otra. ¿Cómo es posible? En Efesios capítulo 4 dice que la unidad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une. Humanamente no es posible, pero espiritualmente, divinamente sí es posible. El detalle es que así estuvieron durante 8 años. Mamá e hija, cuando doblaban sus rodillas, se escuchaban la una a la otra durante 8 años. Atentar contra la unidad es atentar contra el Espíritu Santo. Esto es peligrosísimo, hermanos. Por eso, la unidad
amado hermano, tiene que ver con una relación profunda con el Señor. Tiene que ver con una intimidad profunda con el Señor. Tiene que ver con una relación profunda con el Señor. Si tú no estás buscando a Dios todos los días, dudo que puedas realizar una unidad en esta iglesia. Si tú no estás buscando al Señor en oración y en su palabra todos los días, dudo que puedas vivir la unidad que demanda el Señor. Una unidad como la que existe en la deidad, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Es el ideal y es lo que debemos de buscar. Cristo está unido en su naturaleza como Dios, y aunque en la Trinidad cada uno desempeña un papel diferente, Padre como Padre, Hijo como Salvador, Espíritu Santo como Consolador, cada uno desempeña una función, están unidos con el mismo objetivo: salvar a la humanidad, que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, distintos en muchos aspectos, color de piel, en nuestras edades, venimos de diferentes partes, diferentes comunidades, estados, inclusive, con un estilo diferente de vida, con diferentes trasfondos, inclusive con diferente de nivel educativo. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos uno. ¿Cómo? No lo sé. Solamente sé que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es el vínculo de unión para ti, para mí, para la iglesia. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero esta es la regla que Dios quiere. Y esa es la regla que Dios demanda. Ser uno. Porque la regla está en la unidad que da el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. ¿Puedes poner Efesios 4:3, por favor? Necesitamos una relación real y verdadera con el Señor todos los días. Dice así, lea conmigo: solícitos en guardar la unidad del, ahí nada más, la unidad del Espíritu. La unidad no es tuya, no es mía. La unidad tiene propiedad y es el Espíritu Santo, el propietario de la unidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para destruir la unidad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú y yo seamos agentes de paz, estaremos cuidando esa unidad del Espíritu. Cuando tú vengas a la iglesia con tu espada desenvainada, serás agente de división y destrucción. ¿Entendemos, hermano? Necesitamos una relación cada día más profunda con el Señor. Una relación de sumisión, una relación de obediencia. Por eso nuestro desafío es: vivamos en unidad y que nuestra regla sea un estilo de vida de unidad, sometiéndonos al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el sueño del Señor Jesucristo. Número 3. Dios sueña con la unidad, pero, hay un pero su mayor obstáculo y dificultad es la voluntad del ser humano. Dios anhelaba que la humanidad permaneciera en santidad, pero un día esa humanidad decidió darle la espalda a Dios. ¿Era el plan de Dios? No. Pero en su omnisciencia sabía que iba a pasar eso y ya tenía el plan de redención listo. Pero nunca fue su plan.
Dios tiene un plan para la iglesia y está en la unidad de la iglesia. Pero se dan las divisiones. ¿Es el plan de Dios la división? No, no es el plan de Dios la división. Versículo 20 al 23, por favor, Iván, de Juan 17. Lea conmigo nuevamente. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Imagínense cuando los vecinos escuchan que se están peleando como iglesia. ¡Qué vergüenza! A veces somos motivo de vergüenza para Cristo. Estaba leyendo un pequeño mensaje que decía, Señor Jesús, tus palabras son muy hermosas, pero tus fans que están en la iglesia. En serio, sí decía, pero tus fans que están en tus iglesias, Señor, dan mucho de qué hablar. Y esto es cierto, amados hermanos. Compartimos el evangelio y hay gente que es muy claridosa. En ese primero que te conviertas tú, porque mira cómo vives. Si no permanecemos unidos al Señor, será imposible que nos mantengamos unidos unos con otros como iglesia. Cuando perdemos a Cristo y ya no estoy centrado en Él, porque en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando ya pierdo de vista a Cristo, mis intereses son primero, amado hermano, seremos agentes de división. Vamos a causar problemas. Y posiblemente en tu filosofía humana puedas decir, tengo razón y posiblemente la tengas. Pero no significa que Satanás no te pueda usar. Sabe Dios que el día que tú comas de esta fruta, serás como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿Tenía razón Satanás? Sí. Cuando el Señor, el Padre Eterno, saca a Adán y a Eva del jardín, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Tener la razón no, no siempre va con los principios bíblicos del Señor. Y posiblemente te sea un poco difícil de entender. La Biblia nos enseña en cuanto a la unidad que debemos ser de un mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Por favor, Iván. Filipenses 2, 2 al 5. Dice, completad mi gozo. Sintiendo, ¿qué dice? Lo mismo. Teniendo
el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un desafío tremendo lo que el Padre nos pide. ¿Cómo puedo yo sentir lo mismo que tú sientes? Es tremendo el desafío. Y para tener unidad en la iglesia necesitamos tener el mismo sentir. Primera a los Corintios 1:10, por favor. Primera a los Corintios 1:10. Primera a los Corintios 1:10. Leamos juntos. Dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Decía el cantante Chava Flores: ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras? La Biblia es muy clara cuando dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra de Dios nos prohíbe las divisiones. Y vuelvo a repetir, podemos estar aquí juntos y estar divididos. No es el plan del Señor. No lo es. El del otro sí. El del enemigo sí. Él tiene un lema: divide y vencerás. Así nació el imperio mongol con Genghis Khan. Su lema: divide y vencerás. Antes de llegar a una comunidad mandaba gente, provocaba la división y después llegaba y los vencía. Divide y vencerás. Sentir una misma cosa, hablar una misma cosa, tener el mismo parecer. Eso es lo que Dios demanda. ¿Cómo hablar y sentir una misma cosa? ¿Cómo? Imitando al Señor Jesucristo. Debo de imitar a Cristo. Tú y yo debemos de imitar a Cristo. Cada que hablo de imitar a Cristo, siempre el Señor pone en mi mente la imagen de la mujer encontrada en pleno adulterio y que todos aquellos la querían apedrear, ¿se acuerda? Así estaba en la ley y así sigue escrito en la ley. Yo no sé por qué trajeron a la mujer, deberían de haber traído a los dos, al hombre y a la mujer, porque la ley decía que a los dos. Pero la Biblia estipula muy claro, y esto lo hacían para probarlo, dice. Pero cuando Cristo le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice: Señor, se han ido. Y eso es lo extraordinario, porque ahí estaba el juez de jueces. Y le dijo: vete. Y lo más hermoso de la misericordia y gracia de Dios es que le dice:
no peques más. Era verdad. Sí la habían encontrado en pleno adulterio. Pero la gracia y la misericordia de nuestro Dios es tan grande que le estaba dando una segunda oportunidad. Ser como Cristo, amados hermanos, es un desafío que tenemos para poder ser una iglesia unida. Y la otra manera del cómo es llénate de la palabra del Señor y ten tu corazón disponible para obedecer. Qué triste. Qué triste es cuando se pregunta, ¿cuántos capítulos leído? Y no leyeron en la semana. Yo creo que deberías de tener una regla. No puedo comer físicamente si primero no he comido espiritualmente. Si tan solo nos pusiéramos algo simple y sencillo, tenlo por seguro que el próximo domingo todos leerían la palabra. No puedo tomar mi café con pan si primero no he leído la palabra del Señor. ¿A qué hora se levantaba el Señor Jesús a orar? Dice la Escritura que era muy de mañana y que estaba oscuro. ¿Por qué no somos como Cristo? Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 5, por favor. Vamos a terminar con esto. Primera a los Corintios 1, 5. Dice así, lea conmigo todos, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Otra vez, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Usted es rico por tener la palabra del Señor. Usted es rico por conocer la palabra del Señor. Usted es rico por conocer el contenido de la palabra de Dios. Usted es sumamente rico cuando aplica las verdades de la palabra del Señor a su vida. Sumamente rico. Bajo los principios espirituales, el ser humano es responsable para vivir en unidad porque no ignora la palabra del Señor. No ignoramos a Cristo, conocemos a Cristo, no ignoramos su palabra. Domingo tras domingo estamos escuchando la palabra del Señor. No ignoramos sus verdades. Por lo tanto, nuestro desafío ¿es decisión nuestra que la iglesia del Señor permanezca unida? Porque la unidad la genera el Espíritu Santo, pero el cuidado de la unidad queda en nuestras manos. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sé pronto para cuidar, para proteger la unidad del Espíritu. Ese es un desafío, amado hermano, un desafío muy grande, un desafío que demanda una relación real y verdadera con el Señor. Quiera Dios que no seamos agente de división, sino agentes de unidad. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos haces reflexionar en tu palabra y hay puntos que son fuertes. Tu ideal es grande, pero no es imposible. Tu palabra es muy clara cuando dice, sin mí nada podéis hacer, y es cierto. Creo que todos aquí estamos de acuerdo contigo en que nada podemos hacer sin ti. Es por eso que yo te ruego, Dios, que nos ayudes
a ser una iglesia unida. Que nos ayudes a ser una familia unida y que cada familia de esta congregación sea unida. Que cada individuo de esta congregación sea unido consigo mismo. Te rogamos por esa unidad. Ayúdanos, Dios eterno. Manifiéstate en ello. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Damos el tiempo a nuestra